Esto es Charlando con Charles, el programa de entrevistas en Internet. Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para que hablemos de todo sin restricciones. Hoy vamos a hablar de televisión, de qué tanto estamos viendo televisión, qué tanto estamos viendo redes sociales. Y he invitado a Omar Rincón, crítico de televisión. Lo habrán ustedes leído en los periódicos, en las revistas y en los diferentes medios de comunicación cuando es consultado. Bienvenido, Omar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy amable, Omar. Para que empecemos, primero cuénteme cómo lo ha tratado esta cuarentena. Pues yo hablo desde el privilegio. Yo tengo empleo y eso es un milagro neoliberal de que pueda tener empleo, porque el 60% de colombianos están desempleados. Entonces tengo casa propia, vivo solo, puedo trabajar desde mi casa, doy clases, conferencias, charlas, escribir desde la casa. Entonces, comparado con los colombianos, hablo del privilegio que tenemos unos pocos, y creo que eso nos hace ser un poco más responsables con lo que hacemos con el país. Creo que muchos políticos y gobernantes son poco comprensivos de lo que le pasa a la ciudadanía y de lo duro que está la realidad para mucha gente. Bien, Omar, hablemos ahora de televisión y de la oferta televisiva que hemos visto en los diferentes canales nacionales a partir de febrero hasta el día de hoy, sin centrarnos tanto en el periodismo, sino la oferta en general. ¿Cree usted que la televisión colombiana nos ha ofrecido una buena parrilla de programación para instruirnos, para aprender y para entretenernos? Pues yo creo que, digamos que la pandemia que estamos viendo en todos los campos es como un develador de lo que teníamos en realidad. O sea, es un develador de las universidades, develó que las universidades compran mucha tecnología, pero que los profesores no sabemos dictar clases por digital, que los estudiantes se aburren de entrar en digital, de que la vida real pasa más por el lado de la vida común y corriente. En el campo televisivo pasó lo mismo. Entonces, ¿qué se descubrió? Que los informativos crecieron porque la gente necesitaba información, pero la gente fue y vio los informativos y no encontró información útil y se fue. Entonces, eso fue lo primero. Subió el rating y bajó porque se demostró que los noticieros de televisión son vacíos, de sentido. Entonces, como lo que la gente busca es sentido, no está para eso. En telenovelas y en esto, pues la televisión colombiana, que es un criterio que no es para criticarles, porque hay que ir grabando casi en simultáneo con la emisión, porque es parte de la regla televisiva. RCN durante mucho tiempo grabó y empaquetó novelas y después las sacaba, y cuando salían al aire ya no correspondía con la sensibilidad pública. Entonces siempre hay que estar muy pegados al momento, porque es televisión abierta. Entonces no tenían mucha producción, entonces les tocó repetir. Y creo que como hay tan poca idea de futuro, el repetir ha sido como bueno, y eso demuestra que la televisión abierta es una televisión que es mucho más de relajamiento, de acompañamiento, de esto. Y creo que uno ver Diomedes o el Yo o Pasión de Gavilanes para una persona es como que lo acoge a un momento de su vida que era más amable que el actual y menos para eso. Entonces creo que las repeticiones han demostrado que Colombia sí sabe hacer telenovelas y que ha hecho telenovelas que están en el corazón de los colombianos. Obviamente el gran ganador es Netflix, porque en ese momento pues todo el mundo se va a Netflix, a Amazon, a Google, a Hulu y a todos estos, y es el gran ganador porque pues, al no tener comerciales es mucho más fácil de ver, pero también creo que ha sido desastroso porque la gente sí vio más Netflix, pero no encontró mucho que ver, tanto que lo que está viendo ahora es Pasión de Gavilanes. Ojo, la más vista en Netflix es Pasión de Gavilanes, lo cual demuestra que Netflix tampoco tiene una oferta más allá del club. Los que somos del club Netflix, que somos en Colombia máximo 1 millón de personas, en el mundo entero no alcanza el 1% de personas club Netflix. Los que creemos que tenemos cultura globalizada, la gozamos, pero si inclusive yo no encuentro, yo le pregunto a la gente, mándenme alguna cosa. Entonces también Netflix demuestra que produce mucho, pero produce mucho en estilo gringo y no nos pega mucho para el corazón. Señal Colombia, pues este gobierno ha sido desastroso porque Vieri destruyó todo cuando llegó. El siguiente gerente no hizo nada y ahora llegó Álvaro García y probablemente está tratando de hacer las cosas mejor porque él sabe de televisión y se dio cuenta que no había producido nada. Llevaba 2 años sin producir nada. Entonces, Señal Colombia descubre que antes del gobierno Duque se había hecho televisión infantil, televisión educativa, y la pone y le va bien, lo cual demuestra que la televisión pública es muy buena si tú tienes muy buena televisión, archivo.
La televisión pública hace buenos documentales, o sea, todo lo que hace lo puede repetir. Una diferencia entre lo público y lo privado es que la pública puede repetir porque son contenidos de calidad, mientras la televisión privada, todo es basura, luego todo es desechable. Como el panorama así general de la Bien. Omar, hemos visto, y usted lo acaba de decir, aumenta el rating en mayo, abril, en lo más fuerte de la pandemia, en televisión, en las plataformas también, y la gente consume más redes sociales. Aquí la pregunta es, intentando vaticinar, ¿qué podría pasar post pandemia? La gente que vio televisión, ¿seguirá viendo televisión o se pasará definitivamente a redes sociales? Porque ya veníamos de un 2019 con un incremento muy importante en consumo de video en las redes sociales. ¿Qué cree que podría pasar? No, yo creo que técnicamente hoy lo que yo llamo, tenemos un consumo de entretenimiento audiovisual expandido. O sea, uno no puede vivir todo el día en Netflix porque, digamos, uno necesita algún momento para relajarse, no solamente estar pendiente de ver eso. Uno va a YouTube y toca poner YouTube, Charlando con Charles, entrar, y cada vez YouTube es más invasivo, ¿sabe? El programa está en una pauta publicitaria y toca aguantársela, o sea, es insoportable, uno la pasa poniendo saltar a YouTube, con lo cual la experiencia de YouTube se volvió peor que la televisiva. Entonces, uno como que tiene, los jóvenes, ¿cómo hacen? Voy a poner el ejemplo, ya ahí es donde yo diferenciaría, tal vez para primera cosa, que uno, todos, viejos y jóvenes, hacemos como una mezcla de cosas. Mezclamos, pero sí hay pantallas prioritarias. Lo que son mayores de 40 la pasa la mayoría del tiempo entre Facebook y WhatsApp, que son los medios de los fake news, y son los medios jurásicos. Son Facebook y WhatsApp es el medio de los viejos, de mayores de 40 años, o sea, de mí, de todos los que son. Y son los que creemos en las fake news y peleamos con eso, y somos uribistas y petristas y todo ese tipo de cosas. Y ahí gastamos en el día, digamos, 30%. Pero ese mismo Jurassic Park es el que ve televisión abierta, Caracol, RCN, y para lo mismo, para criticar, para decir qué porquería, todo ese tipo de cosas. Y ese mismo porcentaje es el que oye la radio y oye eso. Entonces, están muy en Facebook, pero nunca van a entrar a TikTok ni nada. Está la otra generación, que es la de los periodistas y los políticos y académicos que viven en Twitter, en el club de la pelea. Entonces ellos gastan la mayor parte del tiempo, es como 50% del tiempo en Twitter, pero también leen el periódico, oyen la radio y ven televisión. Y a esto ya le meten Netflix, le meten ese tipo de cosas. Este público es el que mantiene esto, y en el mundo mundial se demuestra. Con este público es que vive. Donde es complicado es el público que yo llamo zombie, que es el que vive en TikTok y en Instagram, y que le importa un carajo, él no cree en nada, él sabe que todo es fake news, y que no son fieles a nada, y que están entre TikTok e Instagram todo el día, que de vez en cuando entran a YouTube para escuchar algunos de los que tengan, pero el resto a Facebook lo odian, WhatsApp lo usan para hacer pequeñas tareas y cosas por el estilo, la prensa es como un objeto cultural desconocido, la radio no les gusta el podcast, y la televisión la ven para hacer vida con la familia. Entonces, ven televisión abierta, pero para estar con la mamá, con el papá, para hacer un momento familiar. Entonces, te das cuenta, lo que ha pasado es que cada uno tenemos una dieta, casi que uno podría hacer los cerebros, ¿entendés? El cerebro mío está conformado por unos consumos, lo tuyo por otros, y depende también de las culturas, porque piensa que una cosa, para poder vivir en las redes, sobre todo Instagram y TikTok, hay que tener conciencia global. Para vivir en la televisión colombiana y en Facebook y en WhatsApp, basta con ser colombiche y listo. Entonces, por eso yo creo que el medio, la televisión del futuro va a ser Facebook. Técnicamente, como vamos, ahí es donde está pasando todo, pero es un medio muy viejo ya. Es Jurassic Park ya en este momento. Omar, usted acaba de decir algo y es acerca de ese grupo que se la pasa en TikTok y en Instagram más que todo y que les importa 5 el mundo. Pero si uno se pone a pensar, a veces ese grupo se desconecta tanto que no sufre como los que se encuentran en Twitter, que se la pasan peleando a toda hora, desgastándose cuando no van a recibir un feedback o no van a mejorar el mundo tampoco. Esa generación que se la pasa en estas dos redes sociales, pues de cierta manera se están aislando. No, yo creo que lo que pasa es que hay que comprender distinto. Yo creo que lo que pasa con ellos es, uno,
ellos sí tienen política, pero política mucho más clara. Feminismos, contra el acoso sexual, por el medio ambiente. Animales. Por cosas concretas. Entonces hacen política, pero desde otros lugares. Y eso les importa y contra eso son capaces de activar TikTok. Yo estoy fascinado con lo que hacen en TikTok. Yo pensé que TikTok era una red que era una porquería porque no entendía nada. Pero ahora he visto cosas maravillosas, o sea, maravillosas absolutamente. Una chica enseñando a hacer una trenza, mientras hace la trenza demuestra por qué el gobierno de Duque es malo. La mejor crítica que he visto de todas las críticas a Duque, digo yo, oiga, qué maravilla, es una pelada de 15 años, ¿me entiende? Y entonces yo creo que no es que estén aislados de todo eso, es que tienen causas muy concretas y que buscan soluciones muy concretas. Y en eso los políticos cada vez son más torpes, y Duque es el más torpe de todo, porque no responde concretamente, voy a hacer, crearé un equipo humano, armaré un comité. No, ya no queremos ni un comité ni nada, yo quiero que solucione algo concretamente. Twitter lo están matando los políticos y lo están matando los periodistas. O sea, es injusta la acusación contra Álvaro Uribe Vélez, señor. Diga, la Corte tiene todo el derecho, el señor Uribe tiene todo el derecho a defenderse. Es una cosa. No, es que lo libera. O sea, a ver, ¿tú eres periodista o eres un cheerleader? Entonces yo creo que todo esto tiene a todo el mundo harto, desesperado, y creemos que el mundo vive en Twitter y las elecciones, los jóvenes y los negocios demuestran que no pasan por Twitter. O sea, Twitter es el problema porque ahí no está pasando sino un pequeño mundo que yo llamo el club de la pelea. Omar, entremos a hablar ahora sí, ya para ir redondeando esta entrevista. Desde su punto de vista, los noticieros colombianos han hecho una buena labor informativa en plena pandemia. Lo digo porque siempre hay opiniones divididas en el público, que sí, que no, que alarmistas con la cantidad de muertos, ¿por qué abren a toda hora con muertos? ¿Por qué no me muestran el vaso medio lleno y me hablan de recuperados? Me gustaría una opinión de usted. Yo lo que creo es que el periodismo se quedó, demostró que no estamos haciendo bien nuestro oficio. Voy a ponerle un ejemplo retonto, dos ejemplos tontos. Barcelona pierde 8-2 a las 2 de la tarde. El partido acaba a las 4 de la tarde. El noticiero de la noche, 7 de la noche, abre último minuto, Barcelona perdió 8-2. O sea, eso ya es noticia vieja. O sea, las noticias las está diciendo Twitter, las está diciendo Facebook, y yo no tengo por qué repetir eso. O sea, no tengo por qué decir eso. Y segundo, la cifra en un punto significa, lo sabemos por la violencia en Colombia. Nosotros antes un muerto nos molestaba, después hubo masacres y ya, si la masacre no tenía 60 muertos no importaba. ¿Ve? Entonces, la cifra es como dijo Byung-Chul Han, es la pornografía del sentido. Una cifra no hace sentido. Entonces, lo que uno tiene que hacer a las 7 de la noche, uno esperaría que el noticiero dijera, hoy hubo 5 noticias muy, muy graves. Ya vamos en 15.000 muertos, les vamos a explicar qué significa 15.000 muertos. Segundo, hoy el Barcelona perdió 8-2, como ustedes ya saben, les vamos a explicar las 5 posibilidades que tiene el Barcelona para constituirse. Tercero, o sea, los sentidos, eso es lo que no tenemos, porque nuestros periodistas no hacen sentido, sino hacen directo. O sea, al hacer directo, trabajan como las redes digitales. Tú no puedes hacer sentido en directo, entonces uno necesitaría de pronto un noticiero más reposado. Yo abogo que hoy en día necesitamos sentidos, y no es porque yo sea un genio, sino Fox News, que es un canal que todo el mundo odia, le va bien porque tiene sujetos con cabeza propia presentando las noticias. Para mí la clave es, por ejemplo, RCN debería poner a don Juan Lozano de presentador y que interprete. Y que él, en lugar de leer de pronto, dice, tenemos la noticia de hoy, se murieron 15.000, veamos el informe. El informe trata, pensemos qué significa eso, se han muerto 15.000 colombianos, es mucho. O sea, aparentemente lo estamos haciendo bien, pero mire esto, tenemos muy buenos recuperados, lo cual quiere decir que mal que bien lo hemos hecho esto, pero sí somos el 5º país en el mundo en contagios. Algo hicimos mal, no puede decir que lo hayamos hecho bien, no echemos la culpa a nadie. Analicemos esto, no es culpa ni de Petro, ni de Uribe, ni de nadie. Miremos qué pasa aquí. Omar, da uno en Google, escribe uno crisis de la televisión y aparecen una serie de artículos en Latinoamérica y en el mundo sobre el funeral de la televisión. Se acerca el funeral de la televisión, la crisis que la televisión, el auge de las redes. Entonces uno dice,
¿Qué va a pasar con estas pequeñas empresas que prestaban servicios a la televisión como proveedores? Deberían volcarse más bien y generar contenidos en las redes sociales y dejar de pensar que la televisión continuará siendo un medio lucrativo. Lo que pasa es que ahí tenemos dos problemas. Un problema es que puede ser que la televisión haya descendido en encendido, pero no es muy... Si tú ves a la noche, Pasión de Gavilanes marca 14 puntos, El Enfrentado marca 8, son 22, y los otros canales marcan otros 8, son 30 puntos. El que no marca nada es cable, porque ¿quién va a ir al cable? Eso sí es como una cosa desde el siglo pasado, porque el cable lo reemplazaron las plataformas. El cable murió porque las plataformas lo reemplazaron. Y entonces esto se va a mantener porque la televisión abierta va a seguir existiendo para espectáculos populares, emisiones en directo, información. Pero la pregunta es, las redes digitales sí son una opción, de acuerdo, pero el modelo de negocio no se ha encontrado. Por ahora, el único modelo de negocio efectivo es el de la televisión, el de la pauta publicitaria. Entonces, cuando tú vas a internet, YouTube sobrevive con pauta publicitaria, ¿ves? Entonces repite el modelo de televisión. O sea, es la televisión tomándose a YouTube. Yo no tengo que hacer YouTube como haciendo televisión, como que hace un mini programa de televisión. No, televisión se hace televisión, en YouTube se hace YouTube, en Instagram se hace Instagram, en TikTok se hace TikTok, en Twitter se hace, o sea, cada medio tiene una narrativa y una estética y un modelo de negocio. Luego yo debo centrarme en eso. Entonces, si yo voy a hacer YouTube, como muchos en Colombia, como un remedio de la televisión, ni queda bien para YouTube, ni queda bien para la televisión. Entonces yo creo que toca centrarse, es que hacer productos que sean realmente en lógica de redes. Entonces, por ejemplo, yo hago unas cosas en videocolumnas, yo les pregunto a los que les mando las videocolumnas cómo hacen. Entonces me dice, por ejemplo, en 070 dicen primero salimos por Facebook, luego vamos por Twitter, luego pasamos a YouTube y el último es Instagram. Dice, toda esa sumatoria nos va a dar eso y el Instagram vamos a abrir el miércoles. Después sumando, dice, vamos a eso. En la otra, que estoy en Confluencer, arrancan por Instagram, pasan a Facebook y después terminan en YouTube. Y técnicamente, yo diría, desde mi Jurassic Park, que es crear competencia. Y me dice, no, es que cada red tiene su público, lo que hacemos es sumar y vamos llevando de uno a otro, pero sabemos que a los de Instagram no van a ir a Facebook, los de Facebook no van a ir a Instagram, los de YouTube están para otro lado, entonces tranquilo, eso va sumatoria. Entonces al final del día, después de una semana me dicen, su video lo vio 54,000 personas. Digo, bueno, yo no tengo ni idea, pero eso es lo que significa. Entonces yo creo que toca pensar mucho más en que antiguamente tú eras periodista o escritor o guionista, hoy en día eres youtuber, tiktokero, whatsappero, facebookero, o sea, ya el medio define lo que eres tú, no al revés. No es, entonces, el medio te define. Por ejemplo, si en este momento tú sacas este programa por YouTube, tú estás jugando a ser youtuber, no un programa periodístico de entrevistas en YouTube, ¿ve? Entonces hay que asumir la lógica de YouTube para que sea YouTube, ¿ve? Bien. Omar, y ya para finalizar, lo invito a jugar. Yo voy a decir una palabra y Omar la define, ojalá en una palabra o en dos palabras. Por ejemplo, yo te digo avión y Omar me dice, no sé, alegría. Si yo digo música, Omar dice mi pasión, ¿vale? Pero todo con tema de medios. Bueno. Televisión colombiana. Aburrida. Televisión gringa. Insoportable. Netflix. Un aburrimiento entretenido. YouTube. El canal de los pobres. Facebook. Jurassic Park. Pasión de Gavilanes. Un homenaje a la nostalgia. TikTok. Algo que no entiendo, pero parece potente. Caracol. Una fórmula de marca. RCN. Lo mató la política. Muy bien. Fuerte el aplauso para Omar Rincón. Omar, muy amable por estar aquí charlando con Charles. Éxitos. Ojalá podamos volver a hablar el año entrante o a final de este año sobre televisión. Me encanta hablar con usted. Bueno, muchas gracias, Carlos, y que si alguien nos ve, que saludos acogiéndolo en esta época que está muy dura por el
porque no sabemos cómo vamos a salir de eso y porque están matando muchos líderes sociales. Eso está peor que la pandemia. Es peor que la pandemia, comparto esto con usted. Gracias, Omar, me despido. Soy Carlos Grosso y espero encontrarlos a ustedes en otra emisión de Charlando con Charles. Chao, chao. Esto es Charlando con Charles, el programa de entrevistas en Internet.